Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos a este primer capítulo sobre autogestión de la salud, donde vamos a tratar el tema de la nutrición. Mi nombre es Álvaro Ramírez y, como os comenté en la presentación, voy a hacer una serie de audios englobados a la autogestión de nuestra salud, donde vamos a tocar un montón de temas relacionados pues concretamente con esto, ¿no? Con conocer un poco más cómo podemos regular, mejorar, estabilizar y recuperar nuestra salud. En este primer audio lo que vamos a hablar es sobre nutrición. No voy a dar una charla de nutrición completa al uso. Para ello ya tengo unos vídeos subidos en mi canal de YouTube. Lo único que vamos a hacer unos audios de no muy larga duración, donde vamos a dar unas ideas generales que a todos nos van a servir a la hora de ver si realmente estamos llevando unos hábitos saludables o no. En concreto vamos a hablar de la nutrición, de qué papel juega la nutrición en nuestros días para la salud, en que si hay un tipo de nutrición ideal para el ser humano. Vamos a ver aquí qué podemos decir. ¿Cuántas veces debemos de comer al día? ¿Qué características debería de tener una dieta? Y bueno, dentro de aquí pues iremos hablando un poquillo de cada tema, ¿vale? ¿Qué papel juega la nutrición en nuestros días en la salud? Bueno, pues lógicamente juega un papel muy diferente al que jugaría hace 100 años, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque hace 100 años a lo mejor los problemas que podría haber nutricionales fueran de carencias, de no haber suficiente comida en determinadas épocas del año, o haber épocas de hambruna, o no haber diferentes tipos de alimentos, ¿no? Que pudiéramos adquirir. Y hoy en día es todo lo contrario, son unos problemas de nutrición, de sobrenutrición, de que hay demasiada oferta de alimentos, bueno, no les podríamos llamar ni alimentos, ¿no? De comestibles, y que muchísima gente se alimenta básicamente a base de estos comestibles y dejan de lado lo que son los alimentos. ¿A qué me refiero con estos comestibles? Pues los comestibles los podemos llamar a cualquier alimento que esté procesado a nivel industrial, desde el pan a de las pizzas congeladas, la comida rápida congelada, los congelados, productos, bollería, cereales refinados, aceites refinados, etcétera, que están en los carros de la compra de todo el mundo y en las neveras y en las despensas de prácticamente todas las familias, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día con la nutrición. ¿Se puede cambiar? Pues sí, claro que se puede cambiar. Obviamente lo que hay que ser es conocedor de por qué estos alimentos o estos, comestibles no nos hacen bien y qué alimentos deberíamos de incorporar, ¿no? Aquí lo que hay es siempre una duda de, vale, bueno, ¿y qué tipo de nutrición hay ideal para el ser humano? ¿No? Porque hay muchas corrientes, ¿verdad? Desde el frugivorismo, que es alimentación solamente a base de frutas, algunas verduras, bayas y frutos secos y semillas, a la dieta paleolítica, que se basa en que tenemos que comer lo que comían en el paleolítico, pasando por cetogénica, macrobiótica, la mediterránea, bueno, y un montón más que podemos tener. Bueno, pues para un poco aclarar esto, me he basado un poco en las famosas zonas azules del planeta, que son zonas muy delimitadas donde la esperanza de vida es superior al resto de zonas, ¿vale? Estas zonas estarían en Icaria, que está en Cerdeña, no está en Cerdeña, Icaria, en Grecia, Okinawa, Japón, Nicoya, que está en Costa Rica, Icaria, está en Grecia, Okinawa está en Japón, Nicoya en Costa Rica,
Loma Linda, que está en California, son los únicos vegetarianos de los que estoy hablando, o veganos, y Villagrande de Strizzaili, que está en Cerdeña, Italia. Bueno, estas zonas, dependiendo de dónde se ubiquen, tienen unas características concretas de la zona, pero todas reúnen, dijéramos, unos requisitos básicos de la alimentación, ¿no? ¿Qué son? Bueno, pues que huyen de todos estos procesados, se alimentan a base de alimentos de verdad. Cuando hablo de alimentos de verdad, son alimentos que no han pasado por la industria para poderlos comer. Como muchos hacen el aceite de oliva, que lo que ha pasado es por una prensa. Pero el resto serían frutas, verduras, vegetales, animales, frutos secos, semillas, legumbres y cereales integrales, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues en algunos casos incluyen más productos lácteos porque tengan cultura láctea, en otros lados incluyen más pescado porque están cerca de la costa, en otros lados algo más de proteína animal porque crían a sus propios animales, algo de vino, casi todos toman algo de vino, y alimentos fermentados. No solamente es nutrición en estas zonas, ¿no? Son zonas que tienen una gran actividad física porque hacen trabajos manuales, donde se reúnen mucho la familia juega un papel fundamental, están lejos de la contaminación y hacen una vida bastante tranquila. Otro, dijéramos, exponente sobre qué pasa con el tema de la nutrición o qué pasó o qué alimentos son los más recomendados para nosotros fue el doctor Winston Price. Este doctor fue un dentista canadiense que se dedicó en la década de 1930 a viajar por el mundo y comparar la alimentación de diferentes poblaciones autóctonas de cada zona. ¿Y qué pasó cuando entraron los alimentos procesados y refinados en estas poblaciones? Entre las zonas que visitó están Suiza, Alaska, Canadá, Perú, el este de África, Florida, islas del Pacífico Sur, islas del Estrecho de Torres, que son el conjunto de islas que unen el Estrecho de Papúa Nueva Guinea con Australia, Nueva Zelanda, Australia y Escocia. Y este doctor, bueno, pues se fijaba en las dentaduras de estas zonas, ¿no? Y qué es lo que comían, ¿no? Y bueno, pues básicamente comían lo mismo que en las zonas azules que hemos hablado. Alimentos de proximidad, alimentos de temporada, alimentos sin refinar y alimentos frescos. Esto se traducía en que todos tenían muy buenas dentaduras, sin apenas caries, o no conocían las caries, con las piezas bien formadas, bien colocadas, y las mantenían así incluso en la longevidad, cuando iban haciéndose ancianos. Y se dio cuenta que cuando estas personas empezaron a tener acceso a lo que es el azúcar refinado, las harinas refinadas, los nutrientes o los alimentos de la dieta occidental, ¿no? Estos comestibles, pues empezaron a tener problemas con su dentadura. Problemas con su dentadura de caries, de gingivitis, que se les caían. Incluso las siguientes generaciones ya empezaban a nacer con unas dentaduras que no eran las mismas que las generaciones anteriores, ¿no? Por lo que se dio cuenta de que en cada zona tenían una alimentación, nadie llevaba la misma alimentación, pero sí todas cumplían unos requisitos. Alimentos frescos, de temporada, sin refinar, algo de proteína animal y frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y semillas, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa hoy en día? Bien, pues hoy en día esta sería la alimentación que debemos de llevar, pero claro, en el mundo occidental, en las grandes ciudades, para podernos abastecer, pues hay un problema, ¿no? Los productos de origen animal que comían esta gente eran productos de origen animal que ellos mismos crían con, dijéramos, cariño, con respeto, tratándolos bien hasta el día de su muerte, respetando su tiempo de crecimiento y comen poca cantidad, ¿vale? Hoy en día nosotros, los productos animales que comemos, la carne y el pescado, son animales que están maltratados desde el día que nacen,
se les hormona para que sus tiempos de crianza sean mucho menores a los que deberían ser en su ambiente natural, no se les da de comer sus alimentos naturales y aparte se les da un montón de fármacos y de vacunas para que no enfermen, para no perder dinero lo que son los ganaderos si se murieran estos animales. ¿Qué pasa? Bueno, pues que todas estas vacunas al final se quedan en la piel y se quedan en la carne, sobre todo en las zonas grasas, y los pesticidas y los tóxicos igual. Entonces no son alimentos que dijéramos que nos nutran de la misma manera. No significa que nos tengamos que hacer veganos o vegetarianos, porque también hay veganos y vegetarianos que están malnutridos, porque tiran de muchos alimentos procesados y refinados. Pero lo que se trata es de no abusar de productos de origen animal hoy en día. Y es mejor consumir elementos de origen vegetal, ya que al lavarlos ya podemos arrastrar una cierta cantidad bastante importante de lo que es los productos agrotóxicos que puedan llevar. Al no tener grasa estos productos, pues tampoco se van a quedar muchos tóxicos almacenados en la grasa, ¿no? Porque la mayoría de tóxicos son liposolubles. Entonces, bueno, esta es una gran diferencia que por lo que hoy en día tampoco podríamos optar 100% por la alimentación que lleva esta gente, sino que sería más recomendable llevar una alimentación un poco más vegetal, un poco más vegetariana, ¿no? Y sobre todo, aunque seamos vegetarianos, omnívoros, veganos, crudiveganos, frugívoros, no comer ningún tipo de alimento o reducir en lo máximo posible cualquier alimento que sea refinado o industrial. Hay una gran importancia también de alimentos crudos en la dieta. ¿Por qué? Porque son alimentos llenos de enzimas y de bacterias. Incluso productos, toda esta gente comía productos de origen animal crudos. Algo, ¿no? Un pescado crudo, marinado, o algo de carne también marinada, donde pues vamos a tomar lo que son bacterias y enzimas que van a ayudar a los procesos digestivos. Hoy en día casi todo el mundo toma todo cocinado, por lo que son alimentos carentes de enzimas que tenemos que secuestrar de nuestro propio cuerpo y pueden a la larga causar algún tipo de desajuste. Bueno, por aquí un poco cómo deberíamos de comer, viviéramos donde viviéramos del mundo. Bueno, ni que decir tiene, ¿no? Una dieta de proximidad de temporada también sería lo suyo, y con esto además lo que vamos a hacer es contribuir también a reducir un poco la contaminación. No es lo mismo que te nos traigan una piña en barco que comamos una manzana o una pera que se ha criado en Castilla, ¿no? Y por ejemplo, no es lo mismo comer un melón en verano, que es puro agua y lo necesitamos, a comer un melón en enero, ¿verdad? Si tú plantas semillas de melón en enero no te van a crecer. Cada fruta y cada verdura y cada legumbre tienen su estación. Otra cosilla que hay que tratar sobre el tema de la nutrición es cuántas veces se debe de comer al día. Bueno, pues cuántas veces se debe de comer al día. Aquí la ciencia habla de 5, 6, incluso he visto dietas que proponen comer 9 veces al día, o sea, estar todo el día comiendo para adelgazar o para mantener el metabolismo activado y perder peso. Pero aquí una vez más un poco sentido común, ¿no? ¿Cuántas veces debemos de comer al día? Cuando sintamos hambre, ni más ni menos. Pero un hambre real, un hambre verdadera. No un hambre de estrés, de ansiedad, de gula o de no saber reconocer el hambre verdadera. ¿Cómo se reconoce un hambre real de un hambre falso? Bueno, pues cuando notemos esa sensación en el estómago, ¿no? En las tripas, si es un hambre real, permanece en el tiempo. Si estamos trabajando va a permanecer en el tiempo, si estamos haciendo cualquier actividad va a permanecer en el tiempo. Un hambre falsa nos puede dar un poquillo esa sensación y si le dejamos de prestar atención se nos va a ir. Bueno, pues simplemente hay que dar un poquito de tiempo y ver si realmente ese hambre se queda o desaparece. ¿Por qué? Porque cuando sentimos hambre es cuando realmente el cuerpo está predispuesto a comer. No tenemos horarios, no deberíamos de tener horarios, no deberíamos de tener
ningún tipo de horario a la hora de que a las 2 se come, a las 9 se cena y a las 10 se desayuna. Puede ser orientativo, pero no debería de ceñirse a ningún tipo de horario. Y de hecho, con 2-3 comidas al día tenemos que estar más que suficientemente nutridos si lo que comemos son alimentos de verdad combinados de una forma correcta, sin tener en cuenta el tema de las calorías, sino simplemente ver que en nuestro plato haya lo que es alimento de verdad. Entonces, bueno, hablaré de esto un poco más adelante en otro audio, que trataré el tema del ayuno y demás, pero bueno, aquí dejo esta pincelada para que cada uno pues vea cuántas veces come o cuántas veces no come. Hoy en día están muy de moda las dietas típicas de los endocrinos, que para bajar pues te dan una dieta de 1400 calorías y que tienes que comer 6 veces al día. Bueno, pues a lo mejor consigues los objetivos, pero luego para la salud de tu cuerpo no va a ser lo más recomendable. De hecho, la palabra dieta significa que hay un principio y un fin, y cuando la acabes ya veremos qué pasa, si hay un efecto rebote o qué es lo que pasa con tu nutrición. Por lo que hay que aprender es a nutrirse sin que la palabra dieta esté presente en nuestro vocabulario. Aquí ahora, como último punto, para no alargarme mucho, voy a hablar de las características de las dietas tradicionales. Voy a enumerar 11 puntos que son 11 puntos con los que, si los seguimos, vamos a poder elaborar una dieta sana para nosotros, para nuestra familia, y veremos de estos 11 puntos cuántos cumplimos o cuántos no. Punto número 1. Las dietas de personas sanas y no industrializadas no contienen alimentos refinados ni desnaturalizados, como ya hemos hablado, ¿no? Como por ejemplo el azúcar refinado, el jarabe de maíz, harinas blancas, alimentos enlatados, leche pasteurizadas, leches homogenizadas, denatadas y bajas en grasas, aceites vegetales refinados o hidrogenados, polvos proteicos, vitaminas sintéticas, aditivos tóxicos y colorantes artificiales. Bueno, esto es complicado hoy en día, ¿verdad? Todas las culturas, el punto número 2, todas las culturas tradicionales consumen algún tipo de alimento de origen animal, como pescados, mariscos, aves de tierra, mamíferos, huevos, leche, productos lácteos, reptiles o insectos. Se consume el animal entero, carne del músculo, órganos, huesos y grasas, con la carne de órganos y grasas de preferencia. Bueno, pues otro punto, ¿no? Aquí somos muy carnívoros, pero queremos la parte magrita, la que sabe bien, y de la grasa, de las vísceras, de los órganos y demás, no queremos ni oír hablar de ello, ¿no? Bueno, pues toda esta gente lo que se alimentaba era de los animales enteros. De hecho, los carnívoros en la naturaleza, cuando veamos cazar un león, si nos damos cuenta, lo primero que hacen es le abren las tripas a la presa y lo primero que comen son las vísceras. ¿Por qué? Porque es lo más nutritivo de todo. Lo otro prácticamente no nutre absolutamente nada. Entonces, bueno, pues esto ya es una cosa para hacernos pensar si nuestra alimentación, si es carnívora, si la estamos haciendo bien o no. Bueno, omnívora en este caso, ¿no? Las dietas de las personas sanas, el punto 3, contienen al menos 4 veces más minerales y vitaminas solubles en agua y 10 veces más vitaminas solubles en grasa, liposolubles, presentes en los alimentos de origen animal, vitamina A, vitamina D y vitamina K2. En contraste con la dieta, aquí hablan de la americana promedio. ¿Qué significa? Que son dietas ricas en frutas, minerales, vegetales, que contienen todos estos minerales, frutos secos y, bueno, productos de origen animal, pero no nos tenemos que olvidar de las vísceras. Todas las culturas tradicionales, punto número 4, cocinaban algunos de sus alimentos, pero todas consumían una porción de los alimentos de origen animal en forma cruda. El punto número 5, las dietas primitivas y tradicionales tienen una concentración de enzimas alimentarias y bacterias beneficiosas provenientes de la lactofermentación de vegetales, frutas, bebidas, productos lácteos, carnes y condimentos. Muy bien, estos son los famosos probióticos, los alimentos fermentados, donde el chucrut, que ya nos sonará, el kimchi, el tempeh, natto, kéfir, kombucha, kéfir de agua, etcétera, son alimentos que debemos de incorporar en nuestra dieta. Voy a hablar de ellos detenidamente más adelante, por sus grandes propiedades y por la facilidad de hacerlos en nuestra casa. Además, si tenemos hijos, pues nos pueden ayudar y para ellos puede ser
algo estimulante y que aprendan cosas nuevas en la cocina. Las semillas, los granos y las nueces deben ser remojadas, germinadas, fermentadas o dejadas naturalmente para neutralizar los antinutrientes que ocurren naturalmente en estos, como por ejemplo inhibidores de enzimas, taninos y ácido fítico. Bueno, esto es recomendable pero no es obligatorio, pero sí que es verdad que remojar unas nueces durante unas horas antes de comérnoslas va a ayudar a que sean más digeribles, por ejemplo, ¿no? O germinar unas semillas, que también hablaré de los germinados más adelante. El contenido total de las grasas de las dietas tradicionales varía entre un 30 y un 80% de las calorías. Solo un 4% proviene de aceites poliinsaturados, presentes naturalmente en granos, legumbres, semillas, pescado, grasas animales y vegetales. El balance de las calorías grasas está en la forma de ácidos grasos saturados y monoinsaturados. Bien, para las dietas grasofóbicas, mal. Las grasas deben estar presentes en nuestras dietas. Todo tipo de grasa debe estar presente. Las que no deben de estar presentes nunca son las grasas industrializadas, margarinas y productos industrializados, sobre todo las famosas grasas hidrogenadas, que hacen que sean más sólidas para poder luego utilizarlas en la industria. Las dietas tradicionales, punto número 8, contienen aproximadamente cantidades iguales de ácidos grasos omega 6 y omega 3. Bien, este es un punto muy importante. En la dieta occidental estamos más o menos a un 20 veces omega 6 por una vez de omega 3. ¿Qué significa? Que son dietas altamente inflamatorias. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues la gente dirá, pues comiendo más omega 3. Sí, pero el omega 3 es más difícil de incorporar en nuestra dieta porque hay menos alimentos que lo tienen y en menos proporción. Lo que hay que hacer es reducir el omega 6. ¿Cómo reducimos el omega 6? Reduciendo lácteos, carnes, quesos, etcétera, y aumentando un poco el consumo de nueces, frutos secos, semillas, pescados azules de pequeño tamaño y aceites como el de lino, por ejemplo. Todas las dietas tradicionales contienen algo de sal. Todas las dietas tradicionales utilizan los huesos de animales usualmente en forma de caldo, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, en el cocido, pues el caldo de cocido puede ser una opción, ¿no? Bueno, pues hasta aquí están los puntos de lo que son una dieta tradicional, de lo que deben de contener, de que como veis todas tienen algo de proteína animal, que no quiere decir que un vegetariano o un vegano vaya a estar desnutrido, sí que va a tener que tener en cuenta ciertos parámetros, como por ejemplo la vitamina B12, como por ejemplo no tirar de refinados, intentar comer más frutos secos y más semillas para incorporar esas grasas y esas proteínas que puedan tener algo de carencia. Y aquí sí que decir que una persona omnívora bien nutrida va a estar igual de sana que un vegetariano o un vegano bien nutrido en similares. Sí que es verdad que si un vegetariano o un vegano se sabe nutrir bien, va a tener ciertos beneficios con una persona omnívora, pero que si ambas partes dejan a un lado los alimentos industrializados y procesados, no van a tener ningún problema de salud, ni de carencias, ni de excesos nutricionales. El problema de los vegetarianos también es la vitamina B12, porque está relacionada también con que una deficiencia de vitamina B12 puede causar anemias, puede causar problemas neurológicos, incluso puede causar la deposición de colesterol en arterias y en venas. Sobre todo parece que se ha visto que de las que pasan por el cuello y suben hacia el cerebro y puede causar algún riesgo de accidente cerebrovascular. Así es que bueno, simplemente hay que tener atención a los niveles de vitamina B12 óptimos, que suplementándose no hay ningún problema. También hay omnívoros que tienen carencias de vitamina B12 porque su sistema digestivo y su flora bacteriana no es capaz de sintetizarla por lo mal que la tienen, en las malas condiciones que la tienen. Entonces, bueno, esto daría mucho que hablar. Pero bueno, hasta aquí este audio sobre en la parte 1, nutrición. Espero haberos pues aclarado algo, haberos roto algún mito que había, haberos dado pues una serie de pautas que podamos incorporar y que bueno, esto es para una persona pues sana
normal, que haga ejercicio, a no ser que seas un deportista de élite, tampoco tienes que tener problemas con el tema de la proteína, ni cuántas calorías meto, ni nada. Al final el cuerpo se va a su peso ideal prácticamente solo si se hacen bien las cosas. La proteína cada vez están viendo que el cuerpo la recicla más, que no es tan necesario meter ese gramo y medio, como hablan mucha gente, 2 gramos de proteína, a no ser que tengas unos objetivos o seas un deportista de élite o quieras ir al gimnasio y ponerte muy cuadrado, ¿no? Ahí a lo mejor sí, pero para una persona que quiera mantener su salud, más importante es que tenga ciertos conciencia en cómo se alimenta en su día a día que en el aporte de proteína. Además que, bueno, con lo que habéis visto, en el momento que metamos algo de proteína animal en nuestra dieta, vamos a tener casi cubiertas todos los valores de proteína para una persona, dijéramos, normal. Así es que, bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en siguientes audios. Y bueno, me podéis también proponer si queréis que hable de algunos temas en concreto, pues me lo podéis poner también abajo en comentarios de YouTube y haré vídeos relacionados con eso. Así es que nada, sean muy felices y muchas gracias por vuestro tiempo.